Bueno, Alexandra, tal y como lo adelantabas, vamos a conversar a esta hora de la mañana de un tema importantísimo. Yo creo que todo aquel que pues presenta sus impuestos debe estar pendiente de esta próxima entrevista, porque vamos a hablar sobre un elemento muy importante y esencial: cómo ahorrar impuestos de forma legal. Y el tema me llamó la atención. Nuestro siguiente invitado nos va a ampliar un poco más, porque me pareció llamativo, me pareció interesante, Alexandra, cómo explicarle a nuestros oyentes qué pueden hacer. El licenciado Javier Mitre nos acompaña esta mañana. Él es asesor justamente en estos temas y hoy nos va a explicar cómo es posible hacer esto, qué es lo primero que debemos tomar en cuenta si queremos justamente ahorrar impuestos, pero haciéndolo de forma correcta. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Mirna, Alexandra, a todos los radioescuchas. Sí, efectivamente, el tema de ahorrar impuestos de forma legal implica pues tener unos conocimientos acerca de qué me puedo deducir de mis rentas gravables, ¿no? Porque realmente hay que distinguir que hay formas, digamos, no muy correctas, como pudiera categorizarse una evasión, una elusión fiscal, que es sancionable. También están estas fórmulas a la hora de completar un formulario, que es meter un gasto en un renglón y en otro renglón sin ver las consecuencias legales. Entonces, por eso es importante y pues el título del tema, ahorrar impuestos de forma legal, ¿no? Entonces, pues hay que también empezar a aclarar que hay diferentes modalidades dependiendo si eres persona natural, si eres persona jurídica, si eres ya una empresa, como quien dice, madura y desarrollada, si estás empezando un emprendimiento o eres una empresa categoría pymes. En ese sentido, pues podemos empezar en el caso de las personas naturales, profesionales, independientes que presentan una declaración. Es importante señalar que una de las formas de ahorrar es, por ejemplo, tomar los gastos médicos debidamente facturados como una forma de reducir las rentas gravables, ya sea pues a través de la póliza de seguro o a través pues de las facturas por atención médica. Es una de las formas que entra en la categoría de deducciones básicas. O sea, deducciones básicas significa que más allá de ir a ver si hay un vínculo entre la actividad comercial o la que le genera ingreso, ya la ley le permite hacer esas deducciones, los gastos médicos, los pagos de intereses por préstamos hipotecarios. Ojo, préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda que no sea el interés preferencial, porque recordemos hay un sistema de interés preferencial hipotecario para adquirir vivienda y hay préstamos hipotecarios que no están en ese régimen. Entonces, ese pago de interés es el que es deducible. De igual manera, los gastos escolares, que hace muy pocos años se introducen en el ordenamiento jurídico tributario como una forma también de deducir tanto de los dependientes como los gastos propios si se estuviese realizando estudios superiores. Por otro lado, también gastos en concepto de intereses por préstamos para educación, ya sea con préstamos obtenidos del sector privado o incluso por el IFARU. También hay que mencionar que una forma de ahorrar impuestos es, en el caso de las parejas, los cónyuges, presentar declaraciones en conjunto. La ley le reconoce 800 balboas de plano para reducir de la renta gravable. Esto solo por lo menos con respecto a algunos tips para las personas naturales a la hora pues de presentar una declaración de impuestos. Licenciado Mitre, yo le agradezco de verdad que esté esta mañana con nosotros porque yo de verdad que tengo muchas amistades que cuando llega este periodo y yo también que hago declaración, la verdad que nos estresamos porque no es un tema que manejamos y que normalmente contamos con los servicios de un experto, de un contable que nos ayuda a hacer esta declaración, pero en mi caso me he encontrado con muchas personas que dicen ser expertos, pero que al final terminan cometiendo errores que después no se hacen responsables y los responsables somos nosotros. Entonces, ¿cómo escoger a una persona? O sea, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta para escoger ese profesional que nos va a ayudar con este trabajo? Porque yo creo que no lo podemos hacer nosotros mismos. Siempre necesitamos de la firma de un contable. Es así, ¿verdad? Sí, muy buena observación. Primero que nada,
tenemos que plantear de que en Panamá no hemos tenido un programa de educación fiscal nacional. Es decir, los países desarrollados incorporan incluso desde edades primarias educación tributaria, educación fiscal, para por lo menos tener una base sobre los conocimientos tributarios que implican también saber cuáles son mis derechos, además de mis obligaciones tributarias. En atención a esa carencia, necesitamos entonces buscar asesores. Como bien señala, en Panamá tradicionalmente se ha buscado a los amigos contadores públicos autorizados para esta tarea, pero hay que ser bien preciso en que estos temas son manejados más que nada por especialistas en tributación. Es decir, no todo contador público autorizado necesariamente maneja los tributos. A eso hay que agregar que el asunto no es estrictamente contable, sino que tiene un margen de legalidad importante. Por ende, hoy día es importante asesorarse no solo de un contable, sino también de un abogado que maneje el tema tributario, porque al final es un conjunto de la expertise de la contabilidad y la expertise legal de qué aspectos la ley te concede. Entonces, en ese sentido, sería lo ideal, como quien dice, un equipo de asesoría fiscal o como mínimo un contador con una especialidad en contabilidad o un abogado con una especialidad en contabilidad. Ha señalado un punto muy interesante. Hasta hace muy poco, cualquiera persona podía hacer un formulario de declaración de renta, inclusive hasta con un máximo de ingreso de 50,000 balboas al año. Pero recientemente se aprobó una ley que moderniza la figura de los contadores públicos autorizados, y allí se fijó, y creo que muchos no se han dado cuenta, de que ahora las declaraciones de impuestos solo podrán ser refrendadas desde el mínimo de ingresos por un contador público. Es decir, que hay que también tener atención para que no se ha dado cuenta de que antes, si usted su ingreso no pasaba de 50,000, usted mismo completaba su formulario. Ojo, porque si lo hace, puede que esa declaración no sea tomada en cuenta, porque ahora obligatoriamente necesita que sea refrendado por un contador. Pero más allá de que sea firmada por un contador, debe asegurarse de que tenga como mínimo. Hay muchos diplomados en Panamá de tributación, maestrías ya en tributación, y por lo menos agotar esa evidencia. Y como siempre he dicho, también entra aquí importante el factor de los abogados especialistas en temas tributarios hoy día. También, licenciado, me preguntan que amplíe sobre el tema de los gastos médicos. Aparentemente muchas personas no tienen muy claro qué gastos médicos se pueden incluir en cuanto a esto de ahorrar impuestos de forma legal. Sí, le agrego incluso, para que también tenga la referencia normativa, nuestro Código Fiscal regula esta materia en el artículo 709 del Código Fiscal y detalla con precisión que como gastos médicos se consideran las hospitalizaciones, el pago que haga por un diagnóstico, por la cura, por la prevención, por alivios o tratamientos de enfermedades, medicamentos, que obviamente entran dentro del espectro de tratamientos, y las primas correspondientes a la póliza de seguro de hospitalización y atención médica. Eso en cuanto al concepto de lo que es deducible, pero adicional a eso viene el tema de la factura, de los documentos que le dan soporte a esto, que es un tema también de actualidad, que el tema se está debatiendo con respecto al uso de la facturación electrónica. Okay. Exacto. Entonces, precisamente el detalle de lo que describe una factura debe indicar esa descripción mínima que pueda permitirle a la autoridad fiscal determinar que efectivamente se trata de un gasto médico. Y hay una discusión con respecto a tema de confidencialidad y demás, pero ahí entra también la parte pues fiscal, de que pues si no se describen estos aspectos a la hora de pedir una deducibilidad de esto puede ser rechazada. Entonces se recomienda pues que se describa adecuadamente, con lo que queda claro que no basta con que se dé el gasto, sino que se debe comprobar a través de la factura. Interesante, interesante estos elementos. Todo esto del COVID también, también cómo se va a manejar a nivel de la presentación de una declaración de impuestos. No sé si tiene algo que ver o es un tema bastante de actualidad, ¿no? Sí, por supuesto, porque el COVID pues viene a ser un generador de incapacidades, de temas de salud, y al final pues entra perfectamente esos gastos que se han tenido como tratamiento, como consecuencia de esta enfermedad,
perfectamente atribuibles, y hoy más que nada cuando los ingresos han mermado en muchos profesionales o cualquier comerciante que pues considerando que es un gasto básico, pueda deducirse. Y digo gasto básico porque los gastos deducibles que te permiten ahorrar impuestos normalmente tienen que estar asociados a la actividad que te genera la renta. Es decir, tú no puedes tomarte cualquier gasto para deducir, pero en el caso de los básicos, aquí pues le aplica a cualquier persona natural, obviamente, en atención pues a estas condiciones. Y efectivamente el tema de COVID, bien documentado, es decir, si no tiene que decir COVID, basta con que diga que está en un tratamiento pues médico o un tema de salud, ¿no? Y el tema de los emprendedores, estos nuevos emprendedores creados a raíz de la pandemia y del desempleo, ¿algún consejo para ellos? Sí, por supuesto. El tema del emprendimiento también ha sido atendido recientemente por una ley que se conoce como sociedades de emprendimiento, que pues lleva a que las personas que busquen pues formalizarse puedan de alguna forma obtener un tipo societario con menos gastos o costos que conlleva crear una sociedad anónima normal. Ese es como quien dice el gran valor de las sociedades de emprendimiento, de que a través de AMPIME pues puedan lograrse lo que es ese registro, y esto permite ahorros de impuestos, como por ejemplo ahorro del impuesto sobre la renta por los 2 primeros años, ahorros en impuestos como la tasa única por los 2 primeros años, pero también hay que considerar que existe otro régimen que es el régimen de pymes, que ya existe en los artículos 699 y 700, que también te permite, una vez haces la inscripción en el Registro Nacional de la Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa AMPIME, pues también puedas aprovechar estas deducciones. Y también ya para terminar, Alex, y también el licenciado, leía que es importante la organización, es decir, tener las cosas bien organizadas, los documentos bien organizados, que eso es esencial, y también separar las finanzas personales de la empresa. En este caso, mencionamos el caso de las pymes, pero es importante, son importantes estos dos elementos, ¿cierto? Así es importante documentar todas las operaciones para efecto de poder deducirlas, ya sea con las facturaciones tradicionales, sean las libretas manuales de facturación, sea lo que viene a ser archivos electrónicos de factura, es decir, todos esos aspectos que pues permitan deducir de manera clara y eficiente los gastos, porque como hemos señalado, se puede generar la condición del gasto, pero si no se documenta o no se sustenta, entonces pueden ser no reconocidos. Bueno, Alex, yo creo que son elementos importantísimos, interesantes y de mucha utilidad, sobre todo los que nos ha brindado esta mañana el licenciado Javier Mitre. Esta entrevista pues también la van a poder ver a través de nuestras redes sociales y el extracto también en nuestra página web, de lo importante que son algunos elementos esencialmente para justamente ahorrar impuestos de forma legal, sobre todo, y las diferentes alternativas que existen y que muchas veces no las conocemos. Gracias, licenciado Mitre, por haber estado esta mañana con nosotras. Gracias a ustedes. Saludos.